Buenas tardes, buenas noches. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de entrevistas desde Aviala y tenemos la enorme alegría de que nos acompañe un querido amigo y además militante de muchas batallas. Él es Carlos Alberto Raimundi, nacido en La Plata, Argentina. Él es abogado de formación y es docente universitario y además un político argentino. Él ha sido diputado de la Nación por la provincia de Buenos Aires en varios periodos, el último del 2011 al 2015, secretario general del Partido Solidaridad e Igualdad y también estuvo como delegado en la OEA, esta institución, digamos, que tanto sufrimos en América Latina, pero que, bueno, teníamos representaciones muy dignas como las de Carlos Raimundi. Bienvenido, querido Carlos. Bueno, como siempre es un gusto y la verdad un orgullo también poder conversar contigo, Katia, porque yo sigo todo lo que ustedes hacen y el trabajo que hacen para iluminar, ¿no? nuestras mentes y podernos dar elementos conceptuales y también humanos para seguir luchando, ¿no? Y lo que hacen, lo que eso sirve para las personas más jóvenes en este momento de tanta oscuridad, de tanta incertidumbre. Así que ustedes iluminan y para mí, por lo tanto, es un gran gusto y un gran orgullo poder conversar. Muchísimas gracias por tus palabras, querido Carlos. Para nosotros también es una alegría poder trabajar en equipo, porque así es como nosotros lo vemos, que vamos armando una red de apoyo, de solidaridad, de formación, de trabajo, de militancia, porque realmente el presente nos llama a salirnos como de esos lugares cómodos, ¿no? O parcializados del trabajo y de la lucha y a tener que estar presentes, ¿no? En muchos lugares y bueno, pues en ese esfuerzo compartimos estos espacios, querido Carlos. Y mira, el día de hoy tenemos muchísimos temas porque realmente el mundo arde en fuego por todos lados. No hay como manera de descansar ni un día de las noticias, terribles noticias, algunas con esperanza, pero en general digamos, nos convocan a estar como siempre al día pensando. Y yo creo fervientemente de que últimamente los analistas nos vamos quedando detrás de la coyuntura. O sea, el mundo está avanzando de una manera tan vertiginosa, tan Ujú. rápida, ¿no? La misma inteligencia artificial nos está poniendo una velocidad que bueno, tenemos que hacer un esfuerzo enorme, un poco como decía la Reina Roja de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Para poder llegar, para poder quedarnos en el mismo lugar hay que correr. Y Mm. para poder ir a otro lugar hay que correr doblemente más rápido. Y estamos como en eso, o sea, el trabajo que tenemos que hacer es muy fuerte y bueno, pues nos toca como ir avanzando en estos temas. A mí me gustaría justamente, dada tu experiencia en América Latina, que pudiéramos empezar con el tema Venezuela, porque bueno, es uno de los focos rojos que tenemos el día de hoy. Y en los últimos meses realmente se ha estado incrementando mucho la presión de Estados Unidos eh, por ese lado, por el Caribe, ¿no? Específicamente el 14 de noviembre, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció el despliegue de la operación Lanza del Sur, sobre todo el hemisferio occidental. Entonces, a mí me gustaría que desde toda esta experiencia diplomática que tú tienes, ¿cómo interpretas, ¿no? este movimiento estratégico en Sudamérica y cuáles crees que son sus implicaciones para la paz y para la seguridad regional? Mm. Bueno, bueno, inicialmente yo tuve que cumplir representando a la Argentina una función diplomática, pero yo no vengo del mundo de la diplomacia. Eh, yo vengo del mundo de la militancia política, territorial, de esto que tú decías, poner el cuerpo a los problemas, ¿no? Así que muchas veces me sentía como hastiado de los discursos
barrocos, ¿no? Del lenguaje diplomático. Ese no es mi lenguaje. Tampoco creo que sea el lenguaje de la gente común que uno trata de representar, pero tenía que cumplir una tarea allí, de combate, digamos, en el mejor sentido de la palabra. Mira, en primer lugar, hay que poner un contexto muy breve, ¿no? De cómo está marchando el mundo, quien está amenazando a Venezuela y al Caribe también, porque se ha hecho extensivo también a Colombia, también ha recibido México de otras maneras esas amenazas. Son los Estados Unidos, o por lo menos es una parte, son las élites más poderosas de los Estados Unidos, ya sea cuando gobiernan los demócratas con un lenguaje más universalista, más globalista, como le llaman, cuando gobierna un personaje tremendo como Trump, con la excusa de la renacionalización de los capitales, pero en ambos hay una actitud imperialista, ¿no? Eh, pero que está completamente deslegitimada en el mundo, desde ambos puntos de vista, desde el punto de vista de su eficacia y desde el punto de vista ético. Desde el punto de vista de su eficacia, porque hoy las potencias emergentes en Asia, fundamentalmente China, están liderando la mayor parte de los campos. Tomemos el campo científico-tecnológico, de las energías renovables, de la infraestructura en puertos, de las rutas marítimas, de los acuerdos comerciales, de la inversión, en todos los aspectos. Eso ha llevado también a estas potencias a tratar de encontrar o de construir organizaciones que están tratando de darle un poco más de estabilidad al mundo. Yo las veo con un afán mucho menos imperialista que los Estados Unidos y el eje atlántico o atlantista. Esto que ha llevado adelante los preceptos de la modernidad, que son los que ustedes, a partir de Dussel, tanto combaten, ¿no? Y sobre lo que tanto esclarecen. Entonces veo una pérdida de poder de los Estados Unidos. Además están, te decía, deslegitimados desde el punto de vista ético, porque si uno, por ejemplo, uno mira eh, el Medio Oriente o Europa con la OTAN, el despliegue militar creciente y los conflictos que no se resuelven, sino que al contrario, se atizan. Por lo tanto, la clave militar no es el camino para resolver la conflictividad en esos lugares. Si uno toma el combate al narcotráfico, el patrón es la política de la DEA, pero resulta que cada vez hay más sofisticación en el aparato tecnológico de inteligencia, de espionaje que maneja la DEA y cada vez hay más despliegue del crimen organizado fundado en el narcotráfico. Quiere decir que tampoco dan resultado. Veamos si nos ponemos en las políticas contra los migrantes forzados, cada vez políticas más sofisticadas, más poderosas, más agresivas, y cada vez se fomenta más el fenómeno de la migración forzada. Quiere decir que no se resuelve por esos caminos. Ha demostrado que están completamente deslegitimados los caminos que el imperialismo, con base, con fuente en las oligarquías de los Estados Unidos, en las élites de los Estados Unidos, han tomado para resolver los problemas del mundo. Frente a esa debilidad, que Trump la resume diciendo, cuando él basa su campaña diciendo, hagamos América grande nuevamente, cuando él dice América, está hablando de los Estados Unidos de América,
quiere decir que si hay que hacerlos grandes nuevamente, quiere decir que ya no son lo grandes que eran. Y esa debilidad es cuando se está en agonía, digamos, son los zarpazos finales de la agonía. ¿Y dónde se da el zarpazo más fuerte? En la proximidad. Y la proximidad es América. Entonces, la amenaza, el recrudecimiento, el fortalecimiento de la amenaza militar con un despliegue propio de una guerra abierta, ¿no? Es decir, el haber traído al submarino de la zona del Índico, este, el despliegue de miles de efectivos militares, los portaaviones, eh, son la muestra de una de las dos armas que le quedan a Estados Unidos, que es la amenaza militar y la guerra comercial, porque como ellos son el país que más importa en el mundo, imponer aranceles significa dificultar la venta de otros países. Eh, entonces operan sobre toda América Latina, pero obviamente el foco, uno de los focos más precisos, más buscados, es Venezuela por dos razones. Una material, que son las reservas de petróleo, no solo de petróleo, de gas, de oro, eh, pero sobre todo de un petróleo que llega a mucho menos costo que cuando se lo importa de lugares más lejanos, y además porque es el que está más adaptado a las refinerías de los Estados Unidos. Pero la segunda razón es la dignidad. Es decir, no es solo apropiarse de lo material, sino sofocar cualquier intento de asumir un gobierno con una dignidad que pueda ser ejemplificadora para otros países. Es decir, la dignidad no puede tener éxito. Ese es el mensaje. No podemos perdonar a un país, no podemos tolerar a un país que intente rebelarse, que intente ser digno, ¿no? No lo podemos tolerar. No solo necesitamos el petróleo, sino necesitamos aplastar, aplacar todo intento de dignidad soberana. Y como Venezuela es un poco el paradigma más fuerte, yo creo que aún con las diferencias que hay entre sí, los últimos discursos del presidente Petro han sido muy fuertes, muy fuertes. Eh, las palabras que nos llegan a nosotros aquí en Argentina de la presidenta Sheinbaum también. Lula está intentando algo diferente, aún con matices, ¿no? No hay un todo homogéneo en la región. Y ese es un gran error. Voy terminando, Katia, porque me extiendo demasiado, porque tu pregunta es demasiado amplia. Pero tú fíjate que cuando uno mira las políticas del imperio hacia América, ellos nos tienen en su imaginario como un todo. Es decir, tienen la misma política. En un lugar la aplican a través de fuerzas militares, en otra a través del control de los gobiernos, como en Ecuador, como en Paraguay, como en Argentina, en otros armando una masacre como la que hubo en Río de Janeiro, con la excusa de combatir al Comando Vermelho y de debilitar políticamente al gobierno de Lula. Entonces el imperio tiene frente a nosotros una misma política. Tengo un problema con el foco de luz. Este, bueno, y nosotros en América Latina no hemos sabido responder como un todo, responder como un bloque, ¿no? Así que creo que ese es el contexto. Y hay un agravante que es la amenaza a la paz, porque la violencia genera no solamente las consecuencias inmediatas de la violencia, sino las consecuencias
que la violencia deja, las secuelas que deja la violencia, aún una vez que termine la violencia, ¿no? Porque la violencia afecta las conductas, los resentimientos, las relaciones humanas. Entonces, recuperarse de la violencia no es solamente reconstruir lo que la violencia destruyó en términos materiales, sino en términos de lazos interpersonales, intergrupales, ¿no? Entonces nosotros no podemos permitir que se instale la primera chispa de la violencia, ¿no? Y ellos lo saben. Entonces, bueno, eso es como te diría, un desafío a nuestra inteligencia, ¿no? ¿Cómo vamos a reaccionar frente a esta amenaza? Hasta ahora, las respuestas del gobierno del presidente Maduro han sido muy inteligentes porque han sido de prepararse y de tomar conciencia de la gravedad de la situación, pero de no responder a las provocaciones de la manera que el imperio esperaría, ¿no? Entonces, me parece que hasta ahora estamos así. Efectivamente, estamos viendo cómo Estados Unidos pues va poniendo, ¿no?, las piezas de su ajedrez, el ajedrez que está jugando. Y en cada país eso significa distintas cosas, ¿no? Hemos visto y nos has hablado sobre el caso de Venezuela, ahora lo vemos también en el caso de México, ¿no? Este intento de desestabilización que se ha hecho con una supuesta marcha de una juventud inexistente, porque ha habido más políticos de la tercera edad participando que juventudes de la generación Z. Entonces, pero lo mismo también pasa en Argentina. A mí me gustaría, precisamente por tu trabajo y por el seguimiento que tú le das continuamente a Argentina, que nos hablaras un poco sobre este papel que ha tenido la administración de Trump en la victoria de Javier Milei en estas elecciones de término medio que se acaban de dar hace un par de semanas, me parece. ¿Qué evaluación haces, ¿no?, sobre esta idea de que Trump estaría un poco detrás? ¿Qué grado también de responsabilidad atribuyes a la oposición política, si es que realmente está habiendo como una oposición política a la altura? Porque esa es la otra Mm, cosa, como que no vemos liderazgos, digamos, realmente consolidados. ¿Cómo tú reconstruirías ahorita el mm. panorama en Argentina? Bueno, tú haces preguntas que son propias de un encuentro eh, de un fin de semana, digamos, no de una entrevista, de un programa. Pero bueno, sí, vamos a tratar de resumirlo. Mira, sí, la política económica de Milei es clarísima, clarísima, destructiva de todo lo que sea productivo, de todo lo que sea trabajo, industria, integración social. Él ha destruido todo eso. Ha destruido el sistema científico tecnológico, intenta destruirlo, no lo ha logrado del todo. El sistema científico tecnológico, la represión que hace miércoles tras miércoles a las movilizaciones de los jubilados, que imagínate con la edad que tienen los jubilados, tienen que ir a la plaza del Congreso para pedir por tener una jubilación un poquito más digna. Les ha quitado los medicamentos que antes tenían gratuitos. Eh, ha socavado las bases de un hospital de medicina infantil ejemplar que tenemos nosotros, que es el Hospital Garrahan. Es decir, no le ha quedado cosa por destruir, ¿no? Y todo en nombre de el equilibrio fiscal, ¿no? Pero resulta que, claro, imagínate, tú imagínate que yo gano un sueldo que no me alcanza. Entonces le digo a mi familia, miren, vamos a hacer una cosa, para que me alcance el sueldo, para que tengamos equilibrio fiscal en la economía familiar, yo dejo de pagar la luz eléctrica, dejo de comprar la comida y no
ustedes no van a gastar más en transporte para ir a la escuela, entonces me va a alcanzar la plata, desde luego. El problema es que he matado a mi familia. Bueno, eso es lo mismo que hace Milei con su economía. Como una economía sin trabajo, sin obras, sin consumo, pero cuando digo consumo lo asocio no con la sociedad de consumo, sino con el derecho a poder comprar comida, ¿no? A comprar Con la indumentaria y esas reproducción de cosas. la vida, digamos. Claro, claro, eso. Bueno, ese sistema nunca va a poder funcionar. Entonces, ¿qué hace? Pide dinero afuera. Trata de que los capitales que fueron a los paraísos fiscales sin pagar impuestos regresen con impunidad, pero todo eso lo valoriza dentro del sistema financiero. Es decir, no es que ese dinero viene para construir escuelas, para construir hospitales, para construir rutas o vías férreas o una sala de atención primaria de la salud, nada de eso. Nada, todo va al sistema financiero. Y así como llega, con una tasa de interés muy alta, después tiene la libertad para volverse a ir del país. Entonces tiene que seguir trayendo dinero. Ya le ha pedido a los bancos, las familias han devuelto sus ahorros en dólares para la vida cotidiana, pero eso lo absorbe también el sistema financiero. Entonces después acudió al Fondo Monetario Internacional, tampoco le alcanzó porque la voracidad del capital es insaciable. Entonces siempre pide más. Y entonces lo último, ya cuando se le derrumbaba el modelo económico, es donde le dice a Trump, te necesito. Y Trump le dice, bueno, yo te voy a ayudar. Y entonces le da un respaldo en dólares y con ese anuncio del respaldo, ¿qué es lo que sintió la gente? Bueno, no es que Trump, perdón, que Milei haya ganado las elecciones intermedias porque la gente estaba enamorada de Trump. No, es porque Trump le calmó la amenaza de crisis del sistema. Es decir, ¿por qué? Porque la persona común, quienes estamos más informados, hemos vivido otras crisis y sabemos cómo va a terminar esto, que no va a terminar bien. Pero la persona común, que no tiene por qué estar imbuida de las mismas cosas que nosotros, los militantes, quiere vivir tranquilo, quiere poder ir a un lugar, por ejemplo, pues se está construyendo una piecita y un baño y entonces quiere ir a comprar los azulejos para el baño, los cerámicos. Y quiere que la empresa del comercio ese le pueda vender. En cambio, si yo tengo una economía que está permanentemente inflacionaria bajo amenaza de crisis, le van a decir, mira, no te puedo vender porque no sé a qué precio venderte, porque si yo te vendo a este precio y quiero reponer el material, después ya me queda más caro y perdí. Entonces, y la Argentina está muy acostumbrada a esas crisis. Entonces la gente no quería eso, no quería eso. Y entonces dijo, prefiero una vez más darle una oportunidad a esta tabla de salvación. ¿Quién me ofrece ahora la tabla de salvación? Trump. Bueno, es la manera que que mucha gente común, no toda, pero mucha gente común tiene de reaccionar. Y ahí es donde nosotros, desde el campo popular, desde el campo nacional y popular, mm, tenemos que hacernos un autoexamen de por qué todavía la gente nos asocia a nosotros con la crisis, nos asocia a nosotros con la inflación. ¿Y por qué? Porque tiene el recuerdo muy fresco del gobierno anterior, que fue el que yo representé. Fue el que yo representé, Noea. Yo representaba mucho más al ala de Cristina Kirchner que la de Alberto Fernández, que era el presidente. Pero bueno, ese gobierno, lamentablemente,
desordenó la vida de los argentinos, la desordenó, es decir, continuó el desorden que ya traía el gobierno de derecha anterior, de Macri, pero no lo pudimos resolver. Entonces la gente nos asocia con eso. Y, y entonces Milei, ¿qué mensaje le dio? Mira, y te voy a contar una anécdota, si me permites. ¿Por qué ganó Milei? Hay un sociólogo argentino, Daniel Feierstein, un tipo muy interesante, que lo asoció con una sociedad como la Argentina, que trató correctamente la pandemia desde el punto de vista sanitario, pero que no elaboró los efectos sociales de la pandemia. Y los efectos sociales fueron tremendos, porque a pesar de todos los esfuerzos que hicimos, el gobierno de Macri había cerrado el Ministerio de Salud, nosotros tuvimos que asumir sin Ministerio de Salud, lo tuvimos que reconstruir, bueno, hicimos lo que pudimos, trajimos vacunas de donde pudimos, se amortiguó el efecto peor de la pandemia, pero murieron 130.000 personas. Y eso es un sufrimiento muy grande para un pueblo. Y nunca lo elaboramos como sociedad. Entonces, ¿qué es lo que dice este sociólogo? La sociedad estaba rota y no había elaborado formas de recomponerse. Y entonces, ¿qué hizo? Votó al candidato más roto porque se identificó con el roto, que es Milei. Milei tiene una personalidad con muchos disturbios, muy trastornado, pero generó un fenómeno de identificación con una sociedad trastornada también. Este, y ahora dijo de nuevo, le vamos a dar otra oportunidad, ¿no? Le vamos a dar otra oportunidad. Así que yo creo que nosotros tenemos un desafío desde el campo nacional y popular en la Argentina de, de asumir la derrota, de hacer nuestra autocrítica, de asumir nuestros errores, porque hasta que no asumamos nuestros errores, la gente no va a querer volver a dialogar con nosotros con la fluidez que lo hacía. Así que, y reconstruir una propuesta, ¿no? Es decir, reconstruir una propuesta. Pero no es todo cuestión de propuesta. También hay una cuestión de actitud, ¿no? Yo tengo que reconocer que nosotros en su momento fuimos muy arrogantes también, fuimos muy con la verdad en la mano, y nadie tiene la verdad en la mano. Nadie tiene. Y si alguien tiene la verdad en la mano es el pueblo con toda su diversidad, con toda su heterogeneidad, con todo su dinamismo, con toda su creatividad, con todas sus contradicciones. Entonces, primero una actitud de escucha, ¿no? Y así que te pido perdón por creer que tenemos que tener una actitud de escucha y ser tan largo en mis monólogos de respuesta. No, no, no. Más bien me gustaría centrarnos justo en esta reconstrucción, es decir, en hacia dónde pensar el programa, o sea, el programa de la izquierda en Argentina. Mm. Desde dónde reconstruir también una izquierda que, como tú dices, está muy identificada con todo lo malo que pudo pasar, ¿no? Con el COVID, con las devaluaciones, o sea, también hay como una memoria ahí, triste memoria, que no, la izquierda no supo plantear realmente un escenario nuevo para la Argentina. Entonces, ¿desde dónde reconstruir y desde dónde generar un programa que pueda ir aglutinando de nuevo al pueblo? O sea, tú ves, por ejemplo, liderazgos que puedan asumir esa tarea. Yo creo que ya, digamos, por parte de los antiguos liderazgos, Cristina misma, digamos, son liderazgos ya del pasado. O sea, creo que para esta nueva etapa ya pasó el tiempo, o sea, pasó el tiempo, siento yo, de Cristina. Y me gustaría saber, o sea, como si tú ves que se van generando algo nuevo o hay realmente pura incertidumbre ahora. Bueno, vamos por partes otra vez. Mira, Cristina, eh,
sigue siendo probablemente la dirigente con mayor adhesión, pero al mismo tiempo ha sido tan atacada que nos pasa lo que nos está pasando en otros lugares, afortunadamente no en México, pero en muchos otros países tenemos los líderes más convocantes, pero al mismo tiempo más rechazados. Y como tenemos un sistema electoral que necesita una mayoría absoluta, les es muy difícil pasar de ser la principal minoría a la mayoría. Entonces, en las segundas vueltas es lo que puede llegar a pasar en Chile, por ejemplo, después de la primera vuelta de estos días. Eh, que tú ganas la primera vuelta, lo que ha pasado en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Ganas la primera vuelta, pero no puedes construir la mayoría suficiente para la... En Bolivia es una cosa diferente por la pelea interna que hubo. Entonces, tenemos ese problema, eh, porque Cristina es, a pesar de lo que tú dices, es la persona que está planteando los temas pendientes. Está también teniendo una mirada retrospectiva sobre su gobierno diciendo, no podemos hacer lo mismo que hicimos. Lo que hicimos valió para el momento que lo hicimos, ¿no? Entonces, una cosa es pararnos en esos valores y otra cosa es pensar que podemos construir el futuro replicando el pasado. No, no. Ahora, ella está en este momento sufriendo la, la detención en su domicilio por causas judiciales que son un invento, que son una vergüenza, una vergüenza. Lo que es el sistema judicial en Argentina es vergonzoso, tiene comportamientos de mafia. Eh, Así que yo la veo muy vigente desde el punto de vista de lo que ella irradia como pensamiento. Lamentablemente, ella tendría que haber sido candidata en el año 2023 y no lo aceptó por su situación personal, por distintas razones, o porque también si hubiera sido candidata la hubieran detenido antes, no lo sé, es contrafáctico eso. Este, y después tenemos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que viene del corazón del kirchnerismo, ¿no? Así que nosotros tenemos que en Argentina evitar todos los problemas internos que puede haber, reconstruirnos en unidad, eso en términos de nuestro comportamiento. Ahora, yo creo que ayudaría mucho a homogeneizar, saber que estamos de acuerdo en los contenidos, reconstruir los contenidos también. Entonces, dónde basaría yo el, el programa alternativo? Bueno, el Che decía que no se puede resolver, nunca vamos a poder resolver la pobreza si no discutimos la riqueza. Nosotros tenemos un problema, no tenemos un problema de falta de recursos, tenemos un problema de distribución de recursos, ¿no? El mundo tiene recursos, conocimientos tecnológicos y recursos financieros para sortear absolutamente los problemas más graves de la humanidad. Quiere decir que no es un problema de falta de riqueza. Al contrario, si nosotros le agregáramos más riqueza con el mismo sistema de concentración, lo que tendríamos es cada vez más concentración. Por lo tanto, el problema no es la cantidad de recursos, sino la distribución de los recursos. Entonces, la Argentina, en la Argentina faltan los dólares para poder financiar el proyecto alternativo en el Banco Central de la República Argentina. Allí faltan los dólares. Pero en las empresas energéticas, en las empresas mineras, en las empresas que monopolizan el comercio de la soja, que evaden impuestos,
Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una empresa que se llama Mercado Libre, que es una especie de réplica en pequeña escala de Amazon. Tú sabes que la evasión impositiva, no la evasión, sino los subsidios que ha tenido esa empresa en el presupuesto del año 2025 en Argentina ascienden a 39.000 millones de dólares de subsidios. Es decir, de que se le perdona este impuesto, de que se le subsidia la tarifa energética, de que se le subsidia la tarifa de gasoil para la flota de camiones, para los repartos. Claro, entonces después es la empresa que es más poderosa casi que el Estado, pero justamente es más poderosa que el Estado porque el Estado le ha permitido, le ha perdonado todo. Y ahora, y además, fíjate la contradicción, ellos son ultraliberales, ¿no? Ellos te dicen que el Estado, por favor, no los regule, ¿no? Ahora, cuando viene una empresa china que les amenaza con que el mismo servicio lo va a prestar a un precio más barato, inmediatamente le piden al Estado que regule la intervención de la empresa china, ¿no? Entonces, si nosotros, y ahí está el otro costado de la batalla, que es el costado cultural, que es, si nosotros no esclarecemos, no explicamos, no, no divulgamos esta manera de funcionar, vamos a seguir creyendo que el problema del déficit del Estado argentino es la asistencia a los pobres, que es lo que cree una buena parte de la población, que es que el Estado está en bancarrota porque asiste a los pobres y no porque perdona a los ricos, ¿no? Entonces, bueno, estas son las bases de nuestra propuesta. Seguir descolonizando, tanto económica y financieramente como mentalmente, a nuestros pueblos. Hasta que no hagamos eso, no vamos a tener... Y también estamos atrasados en interpretar a los jóvenes. Estamos atrasados en interpretar a los jóvenes. Yo lo digo como padre y como docente. Tú sabes que me cuesta asimilar la velocidad, pero la velocidad real, te digo, con la que hablan mis hijos. Y me decían mis estudiantes el otro día, no solamente que no, ni hablar de que no ven largometrajes, no ven clásicos del cine universal, no. Pero los pequeños videos que ven, los ven, duplican la velocidad para tardar menos. Entonces, ahí hay un desfasaje también, ahí hay un desfasaje de ritmos, de tiempos, que tenemos que, yo no estoy diciendo que nos tenemos que adecuar a eso, ¿eh? No, porque eso tampoco, porque como nunca, al mismo tiempo que ven los videos a alta velocidad, están los problemas de adicción, los problemas de estrés, los problemas de trastornos de la atención, de trastornos del conocimiento, los problemas depresivos, una cantidad de... Quiere decir que eso tampoco conduce a la felicidad. Pero lo que digo es, tenemos que ver cómo nos conectamos con ese universo. No para aceptarlo tal cual es, sino para ver cómo lo interpelamos, ¿no? Bueno, todas estas son piezas del rompecabezas con el cual tenemos que reconstruir la propuesta de la alternativa, ¿no? Mm. Sí, yo creo que esto que señalas es uno de los retos más grandes que tenemos. Primero has mencionado la cuestión de la descolonización. A mí me gustaría detenernos ahí un poquito para para escarbar lo que significaría la descolonización, ¿no? Porque en general esta es una palabra que a veces no tiene tanto, que no es tan clara, ¿no? O sea, pareciera que la colonización quedó detrás, que América Latina nació, ¿no? A la libertad, a la independencia y que estamos ahí en la defensa de esa soberanía y de esa independencia. Pero hay, como tú bien lo señalas, un montón de, digamos, un montón de niveles de la realidad en donde nos han penetrado finalmente, o sea, y que tiene que ver con esto último que tú mencionas, del nivel de la aspiración, de los sueños despiertos, como decía Ernst Bloch, ¿no? O sea, es decir,
aquello que deseamos, ahí se nos ha metido, ¿no? Este sistema del deseo de lo egocéntrico, de lo individual, ¿no? Que ahora busco para mí. Y todo este sistema civilizatorio de muerte en el que estamos, que es la modernidad, que tiene una palabra tan engañosa, siempre hacemos el énfasis, porque cuando ¿Mm? hablamos de modernización, y esto es sentido común, o sea, la modernidad se ha ido imponiendo, de modo que cuando uno dice modernicemos las carreteras, modernicemos la educación, pareciera que lo estamos mejorando, pero junto con, digamos, los grandes avances tecnológicos que llegan con la modernización, también llega eh, un tipo de ser humano que es autocentrado completamente, o sea, que busca cada uno por su propio interés, o sea, ya no hay esa generosidad, esa solidaridad, ese construir comunidad, sino que más bien estamos en un sistema en el cual estamos llamados a ir todos contra todos, ¿no? Una guerra continua y esta velocidad que tú mencionas es parte también de ese estrés y de esa imposibilidad de detenernos, de detener como el tren, ¿no? El tren de la modernidad y que pensemos hacia dónde estamos yendo con tanta prisa. O sea, hacia dónde estamos corriendo, queriendo tener, ¿no? Cada vez más instantáneamente la información, ¿no? Con ahora la inteligencia artificial que está ahí como dándonos todo, masticándonos toda la información, dándonos las respuestas que, que necesitamos, pero que al mismo tiempo ya no son nuestras respuestas. O sea, ya no tiene que ver con nuestro proyecto. O sea, de alguna manera como que hemos ido abandonando ese espacio de qué es lo que queremos como humanidad, como pueblo, como incluso Mm. como seres humanos, ¿no? Creo que ese ámbito del deseo, pero que tiene que ver con el proyectarse, el imaginarse en un futuro, el hacia dónde voy construyendo, creo que eso ya no es parte de la conversación, porque vamos todos corriendo como hacia el éxito, pero es un éxito en el cual al final está uno solito. Y para que pueda haber ese solito, lo que no pensamos es que tiene que haber como un gran cementerio de fosas comunes enfrente. O sea, tengo que pasar por encima de un montón de personas, tengo que combatir, tengo que arrollar. O sea, hay muchas cosas que están como presupuestas y que al final el éxito es de uno y ya no es la construcción de la vida lograda de todos. Entonces, me parece como muy importante esto que estás diciendo. Creo que el pensar la descolonización lo tenemos que hacer con la juventud, con la juventud. La cosa es cómo podemos captar, ¿no? Captar esta atención de ellos para que, Mm. para que puedan detenerse. Y lo que pasa es que al mismo tiempo tenemos que pensar en muchas dimensiones, ¿no? Em, el capitalismo. El capitalismo se mueve a partir de una única lógica, que es la reproducción y la maximización de la tasa de ganancia del capital. Cuando el capital llegó al tope de su rendimiento en una fábrica, tiene que comprar otra y así conquista una ciudad y después conquista una región, pero después necesita ex- extenderse a escala nacional, pero eso es insuficiente porque tiene que seguir maximizando la ganancia, entonces tiene que colonizar. Después se llega al imperialismo y por último a la globalización. La lógica del cáncer. Claro. Ahora, llega un momento que cuando ya el límite lo marca es planetario, implosiona, porque ya no tiene, ya
lo siguiente en términos del marxismo clásico sería conquistar otras galaxias, otros planetas, porque ya se llegó al máximo de la Tierra, ¿no? Pero no se puede, no es rentable por lo menos, por el momento. Entonces implosiona y encuentra, por ejemplo, en el armamentismo. ¿Dónde reproduzco? Y eso lleva a que cada vez la concentración es mayor, porque yo para poder optimizar mi ganancia tengo que desplazar a otro del mercado. Y llega un momento que cuando se reproduce eso al infinito, quedo yo solo. Queda, no hay lugar para el otro. Mira, yo lo había visto, no sé, estamos conversando, yo no tengo la verdad tampoco, pero te voy a contar una impresión. Yo tuve la oportunidad de estar en noviembre del año 2008, el martes cuando ganó Obama su primera presidencia en Estados Unidos. Estuve en los actos de campaña, creo que el candidato republicano se llamaba McCain, él representaba al anglosajón típico y Obama representaba la novedad en Estados Unidos, a las minorías. Él, con su aspecto, por su condición de afrodescendiente, cuando yo estaba caminando por la calle y veo el breaking news que dice, ganó Obama, la gente negra en Estados Unidos se paraba, estaba choqueada y de la emoción se ponía a llorar en la calle, por la esperanza. Esa esperanza quedó trunca, fue defraudada, pero ahí los latinos que poblaban Estados Unidos se sentían identificados, porque decía, llegó una minoría, ya los Estados Unidos no es del anglosajón, todo eso se desvaneció después. Pero te quiero decir la reacción en ese momento. ¿Cómo, es decir, el latino que se integraba al sistema le tendía la mano al otro para ver si podía entrar? Hoy, el latino que está integrado al sistema le pisa la cabeza al otro latino porque si entra, le compite por su lugar. Es decir, ha cambiado el paradigma conceptual. ¿Por qué? Porque no hay lugar para todos. Y cuando no hay lugar para todos, surge el discurso supremacista, el discurso fascista. Es decir, solamente para nosotros, para los mejores. Bueno, entonces aparecen los cambios de alta velocidad, las élites cada vez más pequeñas, cada vez más reconcentradas en sí mismas. Ahora, el problema, Katia, es que el corazón del ser humano sigue latiendo siempre a la misma velocidad. El problema es que cuando un bebé nace, no puede sobrevivir solo, necesita de una persona que lo auxilie, que lo arrope, que lo cobije, que lo alimente. Que ninguno de nosotros, ni el más pintado, como decimos aquí nosotros, ¿no? Ni el más privilegiado puede decir que nunca necesitó un hombro donde apoyarse para poder compartir un dolor, para poder compartir un sufrimiento. Quiere decir que hay una esencia del ser humano, una naturaleza profunda del ser humano, que es la que hay que recuperar. Que es la que hay que recuperar. Y no se va a recuperar con este sistema de redes, con este sistema de velocidad, con este sistema al infinito. No, se va a recuperar volviendo a encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra madre tierra, ¿no? Yo una vez, mira, ya siendo yo grandote, adulto, mi par boliviano en la OEA me explicó por qué me decía hermano, porque nosotros decimos compañeros aquí, pero él me decía hermano, pero me decía, si nosotros somos hijos de la misma madre, ¿cómo no vamos a ser hermanos? Si somos todos hijos de la madre tierra, entonces si somos hijos de la misma madre, somos hermanos. Bueno, si no recuperamos esos conceptos, ¿no? Y descolonizar. Mira, yo cuando hacía entrevistas en el mes de agosto, como la efeméride decía que entre el 6 y el 9 de agosto se celebraban 80 años de los dos estallidos atómicos en Hiroshima y Nagasaki.
Murieron solamente en esos 3 días más de 300.000 seres humanos, más todos los millones que murieron después por todas las secuelas de la explosión atómica. Pero resulta que para la propaganda universal, para la propaganda occidental, esas explosiones, esa muerte de 300.000 inocentes, se hicieron en nombre de la paz, de la democracia y de los derechos humanos. Fíjate si estaremos colonizados. Entonces nosotros creemos que pertenecer a ese universo es pertenecer a la democracia, a la paz y a los derechos humanos. Nosotros tenemos que dar vuelta a ese concepto, pero de absolutamente, absolutamente. Eso es, eso es descolonizar, ¿no? Descolonizar es, que yo lo hablo siempre con los chicos jóvenes, esto de creer que, es decir, los bienes universales hoy son privados y la vida privada se ha vuelto pública, ¿no? Eso que es más nuestro, más familiar, más de la... Lo tengo que hacer conocer. Los chicos tienen tantos filtros en las redes que lo que muestran las redes ya no son ellos mismos, sino es la imagen de ellos pasada por los filtros. Entonces después dicen, quien soy yo no es quien soy, sino quien las redes dicen que soy, ¿no? Entonces, para yo, cuando me miro al espejo, poderme parecer a ese ideal de la red, me tengo que hacer 10 operaciones que me tocan el físico y me tengo que inyectar y tengo que ser la fuente de la juventud eterna y tengo que ponerme ácido y alurónico para ser siempre joven. No, no se puede, es destruir la esencia del ser humano. Y la política tiene que dar cuenta. Yo, a diferencia tuya, no vengo del campo de la filosofía, yo vengo del campo de la batalla política. Pero si la política no toma estos temas, no va a encontrar, va a tratar de emparchar, de creer que el problema es la medida que hay que tomar contra un decreto determinado. No, para que ese decreto tenga realmente algún sentido, hay que apoyarla sobre plataformas más profundas, ¿no? Y eso es lo que creo que nos lleva el desafío de la descolonización. Perdónenme el desorden, la que abro una caja de Pandora en cada respuesta, pero es que creo que se abren muchos campos a la vez, pero al mismo tiempo todos tienen una misma base, que es, si no volvemos a la esencia, a la naturaleza del ser humano, no vamos a encontrar la respuesta. Ni la filosofía ni la política. Es verdad, porque además, digamos, lo que hemos estado viendo a partir de la experiencia de todos estos gobiernos progresistas, no populares, que tuvimos en las décadas anteriores en América Latina, nos han puesto delante algo fundamental, que no es nada más llegar a las instituciones del ejercicio del poder, sino qué es lo que vamos a hacer distinto. Es decir, cuando llegó Evo Morales, ¿no? Con todo este proyecto de volver a la pacha, ¿no? De descolonizar y que después al final eso se fue olvidando, se fue diluyendo. Hay también, tú lo sabes muy bien, hay toda una concepción del derecho que está cifrado desde la modernidad, desde el liberalismo, desde el individualismo. Y entonces se llega con todo un programa crítico de izquierda, pero que deja al final sin tocar todas esas instituciones. Entonces estás como con una camisa de fuerza, porque no puedes cambiar del todo. O sea, digamos, las reglas están ya planteadas. O sea, cuando hablamos de descolonización, precisamente nos enfocamos en la cuestión de que tenemos que llevar a cabo una transformación tan profunda que no es nada más como llegar a las instituciones del ejercicio del poder, sino cambiar las reglas de las instituciones, ser humanos distintos, hacer política de otra manera. O sea, no es solo ocupar el lugar, no es ahora vamos a hacer la dictadura del proletariado, ¿no? O sea, ahora vamos a mandar desde otro lugar, desde los obreros o desde
porque al final eh, también dentro de la izquierda se repitieron esquemas de dominación, se repitieron esquemas de verticalismo y no es eso lo que estamos buscando. O sea, cuando hablamos de hacer las cosas de otra manera, de descolonizar la vida, la política, la educación, pues tenemos que como que ir apuntando sobre todo a la esencia, como tú dices, ¿no? A la esencia del ser humano. Creo que has dicho algo súper importante y que nos interpela de manera muy fuerte porque hoy estamos precisamente en un debate en América Latina, o sea, poco a poco han ido cayendo todas esas alternativas y han caído una, y hay que reconocerlo, por errores propios, por Ujú. inconsistencias propias, por no tener un programa claro, por no tener realmente una voluntad de descolonización y un trabajo político, o sea, por repetir esquemas de la derecha, por ser tibios, ¿no? Por no llevar a cabo realmente las transformaciones estructurales que se requieren. Es decir, se nos metió como la modernidad adentro. Se nos metió como el problema y al final, con una cara de izquierda, se terminaron haciendo cosas de derecha. O sea, es mucho lo que tenemos como que ir trabajando. A mí me gustaría, digamos, para cerrar la sesión, abusando un poquito de tu tiempo, querido Carlos, es que nos ayudaras a pensar el tema de Argentina hoy en día frente a este reacomodo geopolítico que estamos viendo, ¿no? En donde Estados Unidos pues está en una alianza muy franca, ¿no? Con Milei, con una serie de tratos y de chantajes, porque es también así, o sea, es o estás conmigo o simplemente te hundes en el pozo, o sea, pareciera que no hay como otra alternativa. Y además la variable de Israel, que también ha entrado de manera muy importante en el juego haciendo un triángulo ahí. O sea, Israel está presente en Argentina. Yo diría, es como la otra tierra prometida se está construyendo en el cono sur de nuestro continente. Ya no es solamente Palestina, sino que se está también construyendo al sur-sur, eh, otro espacio en donde Israel está poniendo muchos intereses con la ayuda de Estados Unidos. Se están llevando a cabo tratados muy importantes económicos, de cesión de territorio, de cesión de derechos. Entonces, ¿tú cómo ves, no? O sea, ¿qué implicaciones geopolíticas tiene, ¿no? Esta alineación entre Estados Unidos e Israel en Argentina y bueno, Sí, en América Latina. mira, uno le pone nombre de países, no está mal como guía, pero en esos países también hay pueblos y pueblos que sufren y pueblos que están muy manipulados también. Entonces, yo lo vería como una vertebración de intereses financieros muy poderosos, eh, que son los que sostienen al gobierno de Israel y los que le permiten irradiar muy en conexión con el gobierno de los Estados Unidos y cooptar a los actuales dirigentes de la Argentina, ¿no? Argentina se ha mimetizado con ese poder, vota conjuntamente con Israel y con Estados Unidos en todos los organismos internacionales. Ahora se acaba de firmar una especie de preacuerdo financiero con los Estados Unidos y comercial, porque claro, Trump le dijo, mira, yo te voy a ayudar a ganar las elecciones, pero una vez que te ayude a ganar las elecciones, tú tienes que hacerme todas estas otras concesiones para que la Argentina sea una cuña, ¿no? Para que sea un obstáculo para una unidad mayor
del continente, pero yo sigo confiando en las energías, en las reservas morales de nuestro pueblo. Nuestro pueblo tiene una historia de lucha, de reacción, de ocupación de las calles. Em, entonces, em, creo que la base también, cuando te escuchaba, es que una propuesta alternativa que sea capaz de cambiar estas cosas, porque los abusos que han cometido los gobiernos, yo lo tengo muy próximo acá en el sur de Argentina, en la Patagonia y en Chile, contra los pueblos originarios, no es solo por las tierras, sino porque el saber ancestral tiene otra concepción de la muerte, de la propiedad, de las relaciones humanas, de la relación con la naturaleza. Entonces también hay que frenarlo desde ese punto de vista. Yo creo que si tú a un poderoso le das a elegir, es capaz de concederle alguna parte del territorio, pero decir no modifiquen la cultura, no, no interfieran sobre la cultura. Porque si interfiere sobre la cultura, entonces le cambias la cabeza y el corazón a la gente y empieza a pedir otras cosas. Y ahí es donde está la merma de su poder. Ahí están los límites de su poder. Soy capaz de darte un poco de tierra, pero no, no me vayas a alterar los presupuestos culturales. Para dar estas batallas hay que tener mucho coraje, porque inmediatamente el poder toma represalias, toma represalias. Después, cuando te escuchaba esto de modificar cosas fundamentales, mira, lo más importante no es lo que dice la ley, porque si es por lo que dice la ley en Argentina le permite a un monopolio que explota la energía eléctrica a fugar todos los dividendos, todas las utilidades que recoge, fugarlas del país. Y lo hace dentro de la ley. Y una familia o una empresa familiar, si se atrasa una semana en el pago de la luz, le cortan la energía. Y eso, por lo tanto, queda la familia fuera de la ley y la empresa que evade queda dentro de la ley. Por lo tanto, lo importante no es lo que dice la ley, sino quién hace la ley. Por ejemplo, yo el otro día escuchaba a una autoridad de Brasil justificar la detención de Bolsonaro y Milei aquí en Argentina justifica la detención de Cristina. Por lo tanto, parecería que los dos defienden los mismos intereses, porque dicen las mismas palabras, y no es así. A uno lo detienen por haber atentado contra la democracia y a la presidenta argentina la detuvieron por haber tratado de democratizar el país. Quiere decir que hay que ir muy a fondo, ¿no?, con estas cosas. Por eso lo importante no son las nuevas constituciones, sino si las constituciones la hizo un manojo de juristas, va a quedar en la superestructura. A mí me interesa más el método con el que se elaboran las nuevas constituciones, que es la construcción social del pueblo, un cabildo abierto en cada esquina. Y a partir de allí se elaboran las nuevas leyes. Ahora, los presupuestos de esas nuevas leyes, mira, primero, no creer, no seguir creyendo que este formalismo republicano es la democracia, porque no lo es. Es la trampa con la cual nos hacen creer que es una democracia cuando cada vez, porque democracia, democratos, el poder del pueblo, cada vez el pueblo tiene menos poder. Por lo tanto, esto no es la democracia. Segundo, creer que el mercado es el que ordena la economía. Mentira, cada vez peor, cada vez más brecha, cada vez más desigualdad, cada vez más insatisfacción, cada vez más pobreza. Bueno, tercero, creer que pertenecer a la modernidad occidental es representar los valores de la libertad, de los derechos humanos. Otra mentira. Quiere decir que hay que remover esas mentiras fundacionales del pensamiento contemporáneo
Y esa es la lucha en la que estamos, que es difícil, sí. Pero bueno, es cuestión de seguir la lucha, es cuestión de continuarla, de redoblar esfuerzos, de encontrar caminos, de encontrar los intersticios, este, de estar actualizados en cuanto a el mensaje, cómo poder penetrar con nuestro mensaje a las generaciones más jóvenes, no creer que las generaciones más jóvenes, solo por el hecho de serlo, son mejores que nosotros. Tampoco eso es así. Eh, Así que bueno, yo creo que son todos estímulos para continuar la lucha, para revitalizarnos, para saber que estamos vivos, que estamos presentes, que tenemos un desafío por delante y que hasta el último aliento lo vamos a seguir dando, sea cual sea el contexto. Muchísimas gracias, querido Carlos, por esta hermosa conversación. Te mando un abrazo enorme. Bueno, igualmente, Katia, para mí siempre un gusto, un placer y un honor poder conversar contigo. Gracias.